Bueno, para proseguir con nuestro evento, quiero informarles que alrededor de las 5 de la tarde tendremos un concurso muy interesante donde podrán ganar o participar por unos premios que les van a gustar mucho. Sin más preámbulos, seguimos con Pedro Otoya, gerente de facturas SAS, quien nos hablará sobre el ciclo y emisión de las facturas, la nueva normatividad y los nuevos cambios que vendrán en la legalización. Pedro es un ingeniero con más de 30 años de experiencia innovando en la industria de las TIC en Latinoamérica. Se ha especializado en el diseño, programación e implementación de sistemas de información y el desarrollo de aplicaciones altamente especializadas con énfasis en comunicaciones y bases de datos. Ha participado en importantes proyectos de desarrollo de sistemas de información como arquitecto y desarrollador en una amplia diversidad de industrias y áreas. Por favor, para él un fuerte aplauso. Buenas. Bueno, hoy voy a intentar contarles un poco lo que está sucediendo en factura electrónica en nuestro país, aclararle algunos temas, algunas noticias mentirosas como las que salieron la semana pasada en El Colombiano y en casi todos los periódicos donde decían que la obligatoriedad era desde 1 de enero de 2018. Eso no es real. Les voy a contar un poco de la normatividad, de lo que hemos hecho con Consensus y SAP Business One. Y adicionalmente, les voy a dejar algunos tips para que entiendan que factura electrónica no es solo mandar un PDF, sino que tiene unas consecuencias gigantescas dentro de nuestras organizaciones y que tenemos que pensar en el futuro. No solo en emitir, sino en recibir, que es mucho más complejo que emitir. Les voy a contar un poco de factura. Con Consensus hemos hecho una alianza, hemos hecho una integración con SAP Business One. Y les voy a contar un poco sobre factura electrónica, les voy a contar sobre la legislación, sobre lo que hemos hecho y sobre algunas cosas que creo deben tener en cuenta. De nosotros nacimos en el 2010 tratando de masificar la facturación electrónica. Nacimos de la mano de una compañía mexicana que se llama Interfactura. Pero no pudimos masificar la versión anterior de factura electrónica simplemente porque quien recibía una factura electrónica tenía más obligaciones ante la DIAN que quien recibía una factura en papel y la gente no quería recibir facturas electrónicas. Circunstancialmente nos tocó hacer cambio. Yo vengo de la industria del software y convertimos a Facture en una fábrica de software y hemos desarrollado algunas plataformas interesantes. Hoy en la fábrica tenemos más de 70 desarrolladores haciendo productos en la parte de facturación y en la parte de recaudos específicamente. ¿Qué pasó con nosotros? Desde que nacimos dijimos tenemos que ser grandes y la única forma de ser grandes es que teníamos que tener todas las certificaciones habidas y por haber porque sabíamos que se nos iba a exigir una serie de certificaciones. Somos ISO 27001, que es una de las certificaciones que exige la DIAN hoy para ser PT, proveedor tecnológico. Somos ISO 9000. También tenemos la certificación de seguridad PCI, que es la que exigen los bancos. Tenemos certificación de calidad en desarrollo de software, CMMI, en nivel 3. Somos Gold Partner en el Cloud de Microsoft y somos una compañía colombiana. Ahí tenemos las certificaciones y es importante cuando en el mercado vean a la gente que dice, sí, yo soy ISO 27001, para que sea válido realmente en la industria nuestra, el certificado debe
apuntar a la emisión y recepción de facturas y no de golpe a emitir certificados digitales u otras cosas, porque realmente no es el proceso que nos están exigiendo. Bien, primer punto. De la facturación en Colombia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los distintos métodos de facturación prevalecen. Entonces, lo primero, y es importante entender lo que voy a decir, porque lo que no puede pasar con esta tecnología es que no se puede convertir en un sobrecosto para nadie. Entonces, número uno, facturación POS o tiquetes sigue existiendo, se puede pedir resolución en la DIAN y esa no tiene por qué ser electrónica. Significa que si yo voy a un supermercado a comprar, me pueden entregar un tiquetico de una registradora, es perfectamente legal y ese no tiene que transmitirse a la DIAN ni nada. ¿Qué toca hacer? Implementar un proceso de o conversión de ese etiquete a factura electrónica para quien lo exige. Si ustedes van a las grandes superficies, hoy con el tiquetico van a información, lo entregan y les hacen la conversión a factura electrónica para que puedan utilizarlo. O básicamente los POS, y es otra de las modas que están ocurriendo, manejan numeración dual de POS y de factura electrónica, de tal manera que si yo pido electrónica, pues me la generan electrónica y de esa manera simplemente hay una racionalización de costos. La segunda cosa que tenemos es la factura por computador desaparece totalmente. Ustedes van a comenzar a oír en la calle representación gráfica. Entonces, la factura por computador de hoy se reemplaza por una factura electrónica, pero la entrega se hace con una representación gráfica. Y la representación gráfica podrá ser una impresión o un PDF. Y de esa manera, el registro de la factura queda en un disco y hay que pasarle copia a la DIAN de dicha factura. Entonces, no hay diferencia entre factura por computador y factura electrónica. Lo que comienza a ver es cómo entrego las facturas. Bien. Un poquito siempre me gusta tratar de hacer que la gente entienda. Básicamente es, primero, que es un documento electrónico. Y un documento electrónico es la suma de 4 cosas, aunque ahí en la pantalla se ven 3, porque la cuarta es invisible. La primera es una metadata, que es básicamente cualquier clase de información normalmente basada en un estándar. Y en nuestro país se asumió un estándar que se llama UL, que es el acrónimo de Universal Business Language, que es, digamos, el heredero en XML de DIFACT. ¿Y por qué un estándar? Básicamente para permitirnos el intercambio electrónico de datos, para que entre computadores se entiendan. Y eso es bien importante tenerlo claro, porque el fin de la factura electrónica no es solamente que la DIAN tenga información específica de nuestros documentos, sino que también nosotros podamos intercambiar la información con nuestros clientes y proveedores y tengamos la oportunidad de automatizar los procesos de recepción y entrega de documentos. Lo segundo es un PDF o una impresión, que es una representación gráfica. Esta puede tener o estar normalizada. En nuestro caso, en la factura, la DIAN dijo, mire, la representación gráfica tiene que contener mínimo estos campos, tiene que tener un código de barras de 2 dimensiones, un QR así, que si ustedes lo escanean tiene tal cosa, la factura tiene que tener esto, y entonces esa es la representación gráfica. Cuando facturamos, si alguien me dice, entrégame en modo representación gráfica, le puedo dar una impresión o le puedo entregar un PDF. Lo tercero son adjuntos, y básicamente son documentos que soportan dicha transacción. Y lo cuarto, que es bien importante, son reglas de validación para yo poder saber
si dicho documento es válido o no es válido. Y entonces dicen que es que la factura tiene que tener el NID del emisor y la cédula o el NID del adquiriente y la fecha de emisión y un número y una resolución y tal cosa y tal otra. Y eso básicamente son las reglas que definen. El conjunto es un documento. Para los que trabajamos en sistemas, es casi como un objeto. Bien. Y la factura, una factura electrónica que pues, es un documento electrónico que básicamente tiene un estándar en el XML, que fue el que definió la DIAN para una factura, una representación gráfica que fue la que definió la DIAN, y los adjuntos que yo quiera tener dentro y que cumplan con las reglas. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que ese documento electrónico reemplaza en su totalidad el documento en papel, o sea, tiene el mismo valor jurídico. Y como la DIAN, en nuestro caso, exige que el documento se firme digitalmente, entonces tenemos dos cosas extras que no teníamos antes. Y es que yo puedo saber cuál es la autenticidad de ese documento porque sé con qué certificado se firmó. Y lo segundo es que sé si el documento es íntegro o no, porque básicamente si yo llego a hacer alguna modificación de dicho documento, automáticamente yo sé que se modificó. Esas dos cosas extras nos las da la firma digital. Bien. De la normatividad, yo me imagino que mucha gente aquí ya lo tiene muy claro. Básicamente, en noviembre 24 de 2015, la DIAN dijo, vamos a masificar la factura electrónica. En febrero 24 salieron las especificaciones técnicas que han venido modificándose bastante por la DIAN. Después salió un decreto de MinCit diciendo factura electrónica como título valor, porque antes las facturas electrónicas no se podían endosar y no se podían negociar, ahora sí se van a poder. Pero quien nos cambia todo es la reforma tributaria. La reforma tributaria de diciembre del año pasado nos dijo, señores, prepárense. La DIAN podrá llamar y exigirle a quienes ellos consideren por facilidad de implementación y porque el segmento donde estén puedan tener cierto riesgo de llamar a quien quiera durante el año 2017 y 2018. Y desde el 1 de enero del 2019, la factura electrónica es obligatoria para todas las compañías que sean responsables de IVA y que sean retenedores. ¿Qué significa? Que 1 de enero de 2019 todas las compañías en Colombia tendrán que facturar electrónicamente. Y si revisan los decretos, el alcance incluso es más allá, como está sucediendo en otros países, que incluso a las personas naturales las van a obligar a facturar de una manera u otra electrónicamente. ¿Qué hay en el camino? Nosotros hicimos un piloto que terminamos en marzo, comenzamos en noviembre del año pasado y lo terminamos en marzo de este año. Y el piloto se hace para identificar problemas. Y la verdad es que la DIAN encontró que el modelo que definió, que fue similar al modelo chileno y brasilero, le imponía a ellos una serie de problemas porque es un esquema totalmente centralizado donde todos y cada uno de los facturadores en Colombia le tenían que mandar un documento a ellos para que la DIAN lo validara y lo guardara. ¿Qué se dieron cuenta en el piloto? Simplemente que con la infraestructura que tenían, que era una infraestructura que no estaba en la nube, que ese para mí fue el primer error, porque ellos debieron irse para la nube y tener una infraestructura elástica, compraron unos grandes servidores y no fueron capaces de escalar a la cantidad de facturas que el país puede generar en un momento dado. Por tanto, hoy,
que nosotros tenemos la legislación actual, que es la de proveedores tecnológicos, entonces hay en este instante un borrador donde nos van a cambiar a una tecnología similar a la que se usa en México. Nos vamos a pasar del modelo chileno ahora al modelo mexicano para que lo tengan presente. Y van a empezar a oír los PAs o los proveedores autorizados, que simplemente la DIAN va a autorizar una serie de proveedores que incluso podemos ser nosotros mismos para que la validación no la haga la DIAN, sino que la haga un tercero y ellos liberarse de la capacidad computacional que ellos requieren. Y esto nos va a imponer un cambio que ahora más adelante se los cuento, donde ya no va a haber un plazo de 48 horas para entregarle la DIAN, sino que la facturación va a ser en línea como es en México. Si no tienen comunicación con el PA, no van a poder facturar. Y lo segundo es que en la legislación que tenemos hoy vigente de PTs, cualquier persona se podía autoproveer y enviarle facturas a la DIAN. Lo que va a ocurrir ahora es que o sí, todos vamos a tener que usar un PA porque no le vamos a poder entregar la información directamente a la DIAN. Entonces, eso está en este momento en un borrador que creemos que lo van a aprobar muy pronto porque es una exigencia del BID, que es quien está poniendo la plata en Colombia. Y la segunda cosa que hay es que hay un segundo borrador que dice, y yo no sé si aquí en el auditorio hay alguien que esté facturando en la 1929, en la legislación anterior. Si hay alguien que está facturando en la legislación anterior, ese borrador dice que ellos iban a tener que facturar desde el 1 de enero del 2018. Entonces, ¿para qué? Para darles esa información. Si ambos los aprueban, esa es la realidad. Lo que publicó el colombiano la semana pasada, que dijo, todas las compañías de Colombia, porque Carvajal dijo que era, es 1 de enero de 2019. En el borrador que hay hoy en la calle, se dice, es básicamente que quienes estén facturando bajo la 1929 serán obligados a partir de 1 de enero de 2018, como para que lo tengan presente. ¿Qué nos hace falta en la legislación? Hay una sola cosita que nos hace falta en la legislación y es una resolución que también hay un borrador en la calle, pero es de MinSIT. Y es cómo van a operar los sistemas abiertos y cerrados de negociación de facturas y cómo va a operar y quién va a operar un depósito autorizado de facturas. Lo que va a haber es que esa resolución que viene en camino es la que le va a dar vida al factoring electrónico y a permitir que las facturas electrónicas se puedan endosar. Bien, hoy las verificaciones, si hay alguien que ha visto cuando uno manda una factura a la DIAN, uno entra y verifica. Una de las buenas noticias que hay es que la DIAN este mes está publicando finalmente un web service para verificación automática, lo cual nos empieza a dar tranquilidad porque antes había que entrar y revisarlas manualmente. Bien, esto es bien importante. Lo que les voy a contar ahora es qué se reglamenta en el nuevo decreto y hago salvedad que el segundo punto que está ahí, apenas se apruebe el borrador y comiencen a operar los PAs, pasará de 48 horas a 0. Y vamos a hacer un análisis de lo que ocurre con esto para que ustedes vean las implicaciones. La primera cosa es que, bueno, formato estándar basado en VL significa que asumimos un formato internacional. En este momento en Latinoamérica, Perú asumió el mismo formato de VL. Y VL tiene, lo bonito es que están definidos muchísimos documentos predefinidos y además muchísimos tipos de mensajes. O sea, que nos da la posibilidad de que utilizando ese estándar podamos hacer muy buen EDI. El segundo punto, y es donde voy a hacer muy específico, es
es necesario entregarle a la DIAN a más tardar 48 horas después de emitir un documento, copia de dicho documento, copia de la data de dicho documento. Y como les dije, se puede convertir en cero, pero veamos cuáles son las implicaciones de esto. La primera implicación es, cuando yo hago una factura, yo le tengo que enviar una data a la DIAN. La pregunta es, ¿la base de datos de clientes de ustedes está perfecta? Todos tienen primer apellido, primer nombre, segundo nombre, direcciones, los NID están correctos, etcétera. Si no, ojo, ¿cuáles son las consecuencias de mandarle información que no es correcta a la DIAN? O mandarle información de un muerto a la DIAN. O, señores, las desconozco, pero eso es un problema grave. Entonces, lo primero que hay que hacer es necesario revisar las bases de datos de clientes y proveedores de ustedes, ajustarlas y definir al interior de la compañía procesos y procedimientos para mantenerlas correctamente. Porque no es nada arreglarlas, sino es, venga, manténgalas y cuando hay un nuevo cliente, vea a ver cómo hace el proceso y no ver facturas con 444, 999, cliente de contado, N cosas que uno ve por la calle. Bien, la segunda cosa que no puede volver a pasar es que allá el comercial va donde el contador y le dice, oiga, hágame el favor y me guarda 2 consecutivos porque estoy esperando que el domingo me digan cuánto fue que yo logré cargar para yo el miércoles hacer la factura con fecha del mes pasado. O porque tengo que cumplir el presupuesto del mes pasado, me invento una facturita y nada de eso se va a poder volver a hacer. Porque es estricta la línea de tiempo secuencia que tenemos que cumplir con la DIAN. O sea, no podemos guardar consecutivos. No puedo llegar al hotel y decirle, oiga, señor, hágame el favor, me hice la factura a nombre de Pedro Toya, necesito que la hagas a nombre de Factures SAS. Abren la factura, le cambian la cédula por el NIT, la reimprimen y todo quedó correcto porque eso lo entregan en febrero en medios magnéticos. Hagan una nota de crédito y hagan una factura nueva. Entonces, las implicaciones comienzan a ser dolorosas y apenas estoy hablando de lo sencillo, de emitir. Cuando yo empiezo a hablar de recibir, comienza a ser bastante más complejo y ahora después revisamos un tema, pero nada más piensen, el día 29 están en una junta o el día 30 y en la gerencia piden 5 hamburguesas y entonces mandan al mensajero que compre las 5 hamburguesas, le dicen 5 hamburguesas y le dicen a Presto, hágame el favor, me manda las facturas 2 porque es que yo no recibo facturas sino hasta el 25 o hasta el 27 pues estoy en cierre. Vean a ver qué hacen para que reciban facturas hasta el último día, último minuto del mes. Porque esa es la nueva realidad que tenemos. Bien, hay un tema simpático, que es que en la medida en que yo me vuelva emisor de facturas electrónicas, entonces yo tengo que implementar un esquema de acuse de recibo electrónico. Significa, señores, es necesario que empezamos a abrir una ventanilla para recibir facturas electrónicas y que ustedes sean capaces de procesarlas. Y ahí hay una gran oportunidad de automatización. Ustedes dirán, ajá, ¿y eso cómo se come? Pues desde ya, yo no sé quiénes están recibiendo facturas electrónicas ya, pero ya hay 57 compañías y este mes entrarán otro poco que ya están empezando a mandar facturas electrónicas y ustedes van a tener que recibirlas. Inicialmente van a ser las del bobo. Las reciben, las imprimen y las entregan igualito como las funcionan hoy. Pero finalmente ese no es el deber ser. Bien, la firma digital, para garantizar integridad, quien quiera firmar con certificado propio lo puede hacer y si no puede dar un mandato para que el proveedor lo haga. Y todas las facturas tienen un número único de identificación que se llama el CUFE. Eso lo van a empezar a oír.
Y norma 27001 hizo solamente para los proveedores tecnológicos, no para quien hace la facturación a mutuo propio. Bien, ¿qué va a pasar? Hay una línea de tiempo para que la vayan y la vean. Yo estoy mostrándole 450.000 empresas, pero hay estimaciones que dicen 950.000, pero dejémoslas en 450.000. Básicamente, 1 de enero de 2019, habrán 450.000 empresas obligadas a facturar electrónicamente. Esto que está aquí es un cambio total en lo que nosotros hacemos. Y mientras tanto, la DIAN se supone que va a empezar a buscar los principales, comillas, evasores o segmentos que les gusta hacer evasión, o que hay muchos contrabandistas ahí, o que quieren controlar, etcétera, y les va a decir, vengan y entren porque yo quiero que ustedes lo hagan. Y adicionalmente hay alguna legislación que está vigente donde, si ustedes se dan cuenta, en la reforma tributaria del 2013, se dice que a todos aquellos comercializadores internacionales que piden IVA de regreso y algunas compañías del sector agrícola que tienen devolución de IVA, para que les hagan la devolución van a tener que facturar electrónicamente. Entonces ahí hay un cuento de que no sabemos quién, y la DIAN no ha querido llamar a nadie todavía obligado. Básicamente mi sentimiento es que no quieren que haya estampida, porque es peor que se le venga más gente de la que pueden manejar. ¿Quiénes son los obligados? Los que la DIAN diga, usted, ojo, cuando la DIAN dice, usted es, realmente uno tiene 6 meses para empezar a facturar. Entonces, si a ustedes les dicen, usted va, tenemos 6 meses. Lo simpático que ustedes, usuarios de SAP Business One, pueden empezar a facturar mañana. No tienen problema porque ya Consensus hizo una integración y está disponible para todos ustedes. ¿Y quiénes más van a facturar electrónicamente? Todos aquellos que se denominen voluntarios. ¿Quiénes van a ser los voluntarios? Los voluntarios van a ser aquellos que tienen mangos bajos. Yo que mando 1,000 o 2,000 facturas todos los meses por deprisa y me vale 5,000 pesos, pues me voy a ahorrar esa platica. Y hay otra gente que es la gente que va a ser voluntario de lonchera. ¿Por qué? Porque cuando yo entre a facturar, si yo soy grande, entonces yo le voy a decir a los chiquitos, factúrame electrónicamente y no me mandes más papel. Y finalmente cada quien va a empezar a obligar a su círculo a que cambie para que eliminemos el papel. Bien, ¿qué necesitamos hacer? Cumplir con las obligaciones tributarias. Esto es un momento especial donde nosotros tenemos que revisar nuestros procesos. Con las cositas que les conté ahora en la emisión y algunas otras que les voy a contar en la recepción, definitivamente es importante decir, para que esto no sea solo un beneficio para la DIAN, sino un beneficio para mí, venga, vamos a revisar mis procesos para ver cómo reduzco costos de emisión, de envío, de almacenamiento, cómo aumento mi eficiencia, cómo reduzco trabajo administrativo, cómo optimizo y agilizo procesos de negocio, cómo soy más verde, cómo permito que mis proveedores tengan opción de factoring electrónico, cómo soy más transparente y trazable, cómo mejoro la relación con clientes y proveedores. Y esto se convierte en una verdadera oportunidad que no debe ser manejada ni por el contador, ni por el gerente, ni por el de jurídica. Tiene que ser un equipo interdisciplinario porque afecta a muchísimas áreas de la compañía. Definitivamente el nuevo modelo no es solo mandar PDFs. No puedo reutilizar consecutivos. Cada anulación es una nota de crédito que hay que mandarle a la DIAN. Y no puedo facturar extemporáneamente.
No puedo rechazar las facturas a distiempo. La legislación dice que tengo 3 días hábiles para aceptar o rechazar una factura. No puedo reutilizar consecutivo, definitivo. Nosotros, y ahora les cuento un poquito de la integración, básicamente en los servicios que prestamos, inclusive tenemos una plataforma web para pequeñitos, donde en algunos casos nos encontramos que la gente cuando factura electrónicamente, a veces la problemática más grande es recibir porque tiene proveedores muy informales. E incluso nuestra plataforma podrá ser utilizada por esos proveedores y podemos automatizar la recepción de facturas generadas automáticamente a dichos proveedores. Tenemos una integración por API que ya está hecha con Business One. Inicialmente hicimos emisión, ahora comenzamos a hacer recepción y adicionalmente vamos a hacer pagos. Y hoy tenemos integración con Business One y con R3. Bien, ¿qué es lo que ocurre hoy? ¿Cómo estamos integrados básicamente desde los sistemas de ustedes actuales en un proceso por debajo? Cada vez que ustedes hacen una factura, la data de dicha factura se envía a la plataforma, allá se genera el documento, ese documento se le manda la copia a la DIAN, adicionalmente la representación gráfica que ustedes o que el sistema de ustedes genera, se le envía a la plataforma le coloca el código de barra y le completa la información y esa se le envía al cliente de ustedes para que comience el proceso de aceptación o rechazo electrónico. Es más o menos así como funciona. Desde el ERP se le manda y se hace una validación, se transforma, se expide la factura, se genera CUFE, entras en un proceso de aceptación o rechazo, paralelamente se le entrega a la DIAN, la factura se acepta automáticamente, es tácitamente aceptada 3 días después, 3 días hábiles después, y es necesario conservarse por 5 años. Eso lo hace la plataforma. Así más o menos se ve un UL y esto es una representación gráfica. Importante recepción. Cuando yo voy a recibir, ¿qué necesito hacer? A mí lo que me van a entregar es la data. ¿Y cuál es el fin último de la recepción? Contabilizar automáticamente. En el futuro, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Recibir la data, a través de reglas poder compararlo con las órdenes de compra si las hay, con recibo en bodega si lo hay, o acta de recibo de un servicio si lo hay, cotejarlas y si es así, pues recibirlas automáticamente y contabilizarlas. Si no, rechazarlas. Entonces, el fin último de la recepción es que nosotros recibamos electrónicamente las facturas y los documentos, podamos validarlos, se los podamos entregar al motor de workflow del sistema de ustedes a través de reglas y casos de uso, se puedan correr dentro del flujo que hayan definido y de una manera totalmente automática aceptarlas o rechazarlas y contabilizarlas. Ese es nuestro fin último. ¿Qué hay? Por último, es importante, imagínense que en el 2019, y me quedan un par de minutos, todos estamos conectados y vamos a entregarnos facturas por interoperabilidad, por correo o subimos cosas por la web. Pero vean que hay casos que no lo hemos visto y miren la complejidad de la recepción. Ajá, y si ustedes tienen muchas cajas menores, ¿cómo van a hacer cuando hay 20 o 30 o 50 cajas, gente comprando por caja menor y a ustedes llegándoles documentos y cómo los identifico? Entonces vea que alguien va a tener que proveer herramientas adicionales para poder identificar y poder procesar esas facturas, porque ya no las van a recoger como antes en el papelito, sino que te van a ir llegando. Y lo grave es que cuando yo legalice la caja menor, pues eso podrá ser en una fecha y el gasto fue en otra.
y yo tengo que cumplir la línea de tiempo de proveedor y cliente. A mí me pudo facturar el mes pasado y este es otro mes. Entonces, miren que ahí comienzan a haber cosas que hay que sentarse a mirar, o cuando ustedes tienen un agente de aduana que le dan un mandato para que gaste por ustedes y solamente ustedes contabilizan cuando les entregan la liquidación completa de la importación. ¿Y qué pasa con lo que recogieron en el tiempo? ¿Cómo hacen para que cuadre con los meses que ya la información está en la DIAN? ¿O cómo hago con compras sin órdenes de compras? ¿O cómo hago para recibir facturas de servicios públicos o arriendos o administraciones donde hoy simplemente se hacen procesos muy manuales? Es importante sentarse a verificar los procesos y procedimientos de las compañías y poder revisar cómo factura electrónica impone algunas restricciones que ustedes a través de rediseño de procesos y procedimientos van a tener que manejar de la mano de su ERP. Ahí está, por ejemplo, cómo podemos tener, incluso les damos inicialmente para que arranquen unos buzones o manuales para que hagan asistido a la recepción y puedan imprimir y arranquen de esa manera, pero el fin último de la recepción es que lo manejen con un motor de flujo. Y eso era lo que tenía hoy por contarles. Espero que la información que les estoy dando hoy de alguna manera les dé algo extra. Y entiendo que tengo 4 o 5 minutos para preguntas. Buenas tardes. Quiere decir que si yo tengo el proceso de facturación electrónica ya implementado, las facturas que yo reciba de proveedores chicos o inclusive de personas, ¿debo reprocesarlas dentro del sistema para que valide con la base de datos o esas facturas como...? No, para nada. O sea, solamente la oportunidad que hay aquí con factura electrónica es que hacia el futuro lo que tú vas a empezar a recibir son facturas electrónicas, o sea, la data de las facturas. Y si recibes la data, lo que no tiene sentido es que si tú recibes la data tengas que imprimir y manejar el papel para que vayan y hagan la contabilización. La idea es que se debe tomar esa oportunidad para que tú puedas automatizar el proceso de recepción basado en la data y en tus procesos internos, en tu orden de compra, en tu recibo de bodega, etcétera, etcétera. Te lo puedes seguir entregando de aquí hasta el 2019 impreso, pero del 2019 para allá te lo tiene que entregar electrónicamente y se acaba el papel. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Estoy en la resolución anterior. Voy a implementar facturación electrónica con Facture, pero entonces ahorita sale la duda del proveedor, el PA, ¿no? Que acabas de contar. ¿Eso va a generar algún cambio en la estructura del archivo o algo así? Porque si implemento ahorita y en noviembre me toca volver a cambiar. Ninguno. Básicamente lo que va a haber es que cuando la DIAN diga hay PA, básicamente lo que cambia es el tiempo, que ya no van a haber 48 horas, sino 0 horas. Y lo segundo es que ya no se le va a transmitir directamente a la DIAN, sino que el PA valida y el PA le entrega la data a la DIAN. Con lo cual la DIAN se quita de encima el tener que hacer las validaciones que consumen ciclos de CPU. ¿En este caso Facture va a conseguir un PA? Sí. O sea, nosotros definitivamente vamos a hacer PAs. Buenas tardes. Una pregunta, si nosotros manejamos proveedores en el exterior, ¿cómo vamos a recibir esa factura? Igualito que hoy. En este momento, los proveedores del exterior, donde tienes una importación, vas a seguir manejándolo en papel hasta que el gobierno colombiano haga algo. Lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, lo que se está intentando hacer es que todos usemos el mismo estándar para que en el futuro no solo nos entreguemos a nivel local facturas, sino
a nivel de toda la alianza, pero mientras tanto es impreso. Los invito a los que tengan dudas, ahorita que termine la siguiente conferencia, en el salón de al lado tenemos un stand específico de factura electrónica donde pueden verlo tanto funcionando o despejar más dudas, o a través de nuestros coordinadores de servicios. De hecho, pues Pedro quería mucho más tiempo porque hay mucho más tema específico que sería muy interesante pues de pronto revisarlo, pero aquí lo importante, como lo dijo Pedro, es que la invitación a que hay que revisar los modelos de negocio de cómo ustedes venden y cómo ustedes compran, porque el cambio es fundamental. Y otro comentario que se lo hacía a un cliente que me preguntaba en el almuerzo: mira, ¿me meto ya factura electrónica? Yo, Benjamín Archila, le digo no, espérese unos mesecitos más. Nosotros en Consensus pedimos la autorización de factura electrónica, ya nos la expidieron, hemos estado trabajando con Pedro en este piloto, queremos sufrirlo, queremos entenderlo y en ese momento ahí sí decirles a ustedes exactamente cuáles son las implicaciones y qué se debe hacer. Si ustedes quieren hacerlo ahorita, tendrían que saber que tienen que ser, digamos que una empresa piloto donde se tiene que incurrir en tiempo tanto de ustedes como de nosotros para garantizar que, digamos, que todas las facturas salgan cada día. Y eso implica pues un esfuerzo económico de lado y lado. Entonces, yo les diría, si nos esperamos 10 meses, esperémonos seguramente un mes más a que terminemos de hacer todas las pruebas. Si no lo han requerido a ningún cliente, por ahí solo a un cliente nos dijeron, mira, nos mandó este decreto. Estaba mal leído, no lo han requerido. Lo que tenemos fue lo que dijo Pedro, no hay un requerimiento oficial todavía en ninguna empresa. Seguramente cuando la DIAN esté tranquila de que las PAs, las plataformas autorizadas, estén listas, van a empezar sí ese proceso. O sea que desde mi punto de vista, y pues Pedro me lo puede corroborar, yo creo que la implementación masiva va a ser en el próximo año. Estoy de acuerdo, muchas gracias.